¿Qué pensarías si te dijera que en el 2015 un hombre que trabajó toda su vida en una estación de servicio dejó una herencia de más de 8 millones de dólares sin haber ganado la lotería ni haberlos heredado de nadie más? Suena un poco irreal, ¿no? Pero esa es la historia de Ronald Read, un estadounidense que a través de la forma como se relacionaba con su dinero fue capaz de amasar una fortuna que incluso muchos expertos financieros no son capaces de alcanzar. En el video de hoy te voy a hablar sobre las 7 claves para mejorar tu relación con el dinero y entender justamente por qué muy pocos son capaces de realizar hazañas como las de Read. Estas observaciones están basadas en el libro de Morgan Housel, La psicología del dinero. Así que comencemos. Número 1. Todos tenemos experiencias únicas de inversión. Nuestra relación actual con el dinero se basa en nuestras experiencias pasadas. Por ejemplo, las personas que comenzaron a invertir justo antes de la Gran Depresión de 1929 y perdieron todo su dinero, quedaron con una experiencia de inversión muy diferente a la de alguien que comenzó a invertir en el 2010, año que marcó el inicio de una de las décadas de mayor crecimiento de la economía mundial. Los que vivieron experiencias negativas quedaron con miedo a reinvertir, y los que tuvieron éxito quedaron con exceso de confianza, lo que los lleva a arriesgar cada vez más y más. Por ello, debemos aprender a tomar decisiones de inversión en función a nuestros objetivos y no a nuestras experiencias. El mundo siempre está cambiando, y basarte únicamente en tus experiencias significa que estás tomando tus decisiones con el conocimiento de un contexto diferente al actual. De igual forma, nosotros mismos cambiamos constantemente. Hacer planes a futuro es necesario, pero hay que ser conscientes que las decisiones que parecen ser adecuadas ahora, en 10 años tal vez no lo sean. En psicología existe un término llamado la ilusión del final de la historia, que habla sobre cómo las personas son conscientes de los cambios significativos en personalidad, gustos y objetivos que han tenido hasta este momento, pero no de los grandes cambios que posiblemente tengan en el futuro, ya que consideran que su forma de ver el mundo actual no va a cambiar. Así que sé consciente de eso cuando estés planificando tus finanzas a largo plazo. Nunca subestimes los cambios externos e internos que vas a tener en el futuro. Número 2. El poder de las historias. Las historias son más poderosas que las estadísticas. Los seres humanos tenemos la tendencia de vivir nuestra vida basada en las historias que nos cuentan nuestros familiares, amigos, medios de comunicación e incluso nosotros mismos. Por ejemplo, las historias que se contaban en Estados Unidos en el 2007 sobre la estabilidad de los precios de la vivienda, la prudencia de los banqueros y la capacidad de los mercados financieros para fijar con precisión el precio del riesgo. Hasta que en el 2008 se produjo la gran recesión causada por la burbuja inmobiliaria creada a partir de esas historias que resultaron no ser ciertas. En ese entonces las estadísticas mostraban claramente que los precios de los bienes inmobiliarios muy probablemente iban a caer, pero debido al poder de las historias fueron muy pocos los que se prepararon para la caída y la gran mayoría sufrió las consecuencias. Hay muchas cosas en la vida que creemos que son verdad únicamente porque queremos desesperadamente que lo sean. Todos tenemos una visión incompleta del mundo, pero rellenamos los huecos únicamente para convencernos a nosotros mismos que tenemos la historia completa. Así que cuando se trata de inversiones siempre es mejor tomar decisiones a partir de evidencias concretas. Sé racional y no te dejes llevar por historias que pueden sonar muy bien, pero que en realidad no son más que una fantasía. Número 3. Las ventajas competitivas. Cuando Bill Gates iba al colegio había 300 millones de personas en el mundo que iban al colegio. De esos 300 millones, 18 millones vivían en Estados Unidos. De esos 18 millones, 270.000 vivían en el estado de Washington. De esos 270.000, 100.000 vivían en Seattle y de esos 100.000, solo 300 iban a Lakeside, el colegio al que iba Bill Gates. En ese entonces eran muy pocos los colegios que contaban con computadoras, pero para fortuna de Bill Gates, Lakeside contaba con una. Y fue gracias a esto que se enamoró de las computadoras y posteriormente fundó Microsoft. Aquí estamos hablando de que Gates tuvo una oportunidad de 1 en 1.000.000 de haber entrado al colegio que cambió el curso de su vida. Bill Gates supo aprovechar esa ventaja competitiva que obtuvo y trabajó arduamente para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Esa mezcla de suerte y trabajo duro fue la que permitió que Microsoft exista tal cual como la conocemos ahora. Morgan Housel nos habla del gran impacto de la suerte en las finanzas y que justamente por ello deberíamos ser más conscientes de que los casos extraordinarios de éxito muchas veces vienen acompañados de grandes golpes de suerte. Eso no quiere decir que el éxito dependa únicamente de la suerte, sino que hay factores externos que no podemos controlar que hacen que seamos más o menos exitosos. Por lo tanto, trabaja duro, asume riesgos y trata de identificar esa ventaja competitiva de la que tal vez no eres consciente que tienes. Número 4. No tengas miedo de equivocarte. Puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así hacer una fortuna. Heinz Berggruen fue un exitoso coleccionista de arte que en 2001 alcanzó a tener una colección de 450 millones de dólares. Muchos pueden pensar que su éxito se debe a sus grandes habilidades para evaluar obras de arte, otros a su buena suerte. Pero lo que en realidad influyó en su éxito no fue simplemente eso. Heinz compraba grandes cantidades de arte, alrededor del 99% de las obras que adquiría resultaban ser de escaso valor, pero eso no importaba, ya que el 1% restante resultaban ser obras de artistas como Picasso o Matisse. Heinz podría estar equivocado la mayor parte del tiempo y aún así tener un éxito extraordinario. Tomar riesgos es necesario, pero siempre hay que tener en cuenta que todo tiene un precio.
Para ser un inversionista exitoso en Wall Street hay que pagar el precio de la incertidumbre, la duda y el miedo relacionados con la volatilidad de los mercados. El secreto es aceptar que nos podemos equivocar y que esto hace parte del juego. No tengas miedo de equivocarte. Las equivocaciones te enseñan y te preparan mentalmente para el futuro. El verdadero fracaso viene cuando no eres capaz de enfrentar los obstáculos que se te presentan. Por ello es necesario estar preparado. Poner todo tu dinero en una sola inversión hace que tu riesgo de perderlo todo aumente. No estás considerando ningún margen para el error. Distribuir tu dinero en diferentes inversiones es la mejor opción para reducir el riesgo y prepararse para cualquier imprevisto. Te invito a que veas este video en el que te explico cómo funciona la diversificación financiera. Número 5. ¿Cuánto es suficiente? Rajat Gupta pasó de ser un huérfano de 16 años en Nueva Delhi a ser el director general de McKinsey, una de las empresas de consultoría financiera más grandes del mundo. En 2008 alcanzó a tener un patrimonio de alrededor de 85 millones de dólares. Y aunque para muchos estos logros pueden ser más que suficientes, para Gupta no lo eran. En la crisis de 2008 hacía parte de la junta directiva de Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más grandes de Estados Unidos. Y gracias a su posición obtuvo información privilegiada de que Buffett iba a invertir 5.000 millones de dólares en el grupo para salvarlo. Con esa información decidió comprar en secreto acciones de Goldman Sachs, antes de que subieran gracias a la inversión de Buffett. Gupta fue condenado a prisión por tráfico de información privilegiada y arruinó completamente todo lo que había logrado en su vida por no conocer la respuesta a la sencilla pregunta de ¿cuánto es suficiente? Housel nos dice que responder esa pregunta no significa volverse conformista, sino que nos permite entender que ese apetito insaciable por tener más y más puede ser muy peligroso y puede arruinar completamente nuestros verdaderos objetivos. La habilidad financiera más difícil de obtener es lograr que la meta deje de alejarse. Número 6. La verdadera riqueza. ¿Cuál es el mejor indicador de riqueza? En lo que muchos piensan cuando hablan de riqueza es en el hecho de poder gastar nuestro dinero en los autos más caros, las casas más grandes y los viajes más exóticos. Pero en lo que la mayoría de expertos concuerdan es que la riqueza realmente se traduce en la libertad de hacer lo que queramos, cada vez que queramos, con las personas que queramos, durante el tiempo que queramos. Así que el mejor indicador de riqueza es la libertad de controlar nuestra propia vida. La verdadera riqueza es lo que realmente no ves. Comprar carros, casas y lujos para impresionar a personas que ni siquiera conoces va completamente en contra de lo que significa ser y mantenerse rico. Sobre esto, Housel nos habla de la paradoja del Ferrari. Cuando alguien va manejando un Ferrari ocurren dos cosas. Primero, el conductor siente que él es el centro de atención y que todos los que pasan a su alrededor lo admiran. Segundo, los que lo rodean en realidad están admirando al Ferrari en sí mismo y no al conductor. Cuando ves un Ferrari no piensas en la persona que va manejándolo, piensas en que te gustaría tener un auto así para ti. Gastar dinero para mostrarle a otros sus éxitos financieros es la forma más rápida de perderlo. La verdadera riqueza consiste en el equilibrio de tener lo suficiente para ser libres de hacer lo que queramos y gastar lo necesario para mantener ese estilo de vida. Número 7. La magia del interés compuesto. Warren Buffett hizo el 96% de su riqueza después de sus 65 años. Muchos creen que su riqueza se debe enteramente a su ingenio y conocimiento del mundo financiero. Pero en realidad la mayor parte de su riqueza es producto de su disciplina, paciencia y constancia a lo largo de los años. Warren inició a invertir a sus 10 años, gracias a su padre, y aún hoy a sus más de 90 años sigue invirtiendo. El éxito de sus inversiones se debe a lo que muchos llaman la magia del interés compuesto. El interés compuesto consiste simplemente en invertir nuestro dinero, tomar las ganancias y reinvertirlas. Este sencillo proceso hace que año tras año se genere un efecto de bola de nieve que incrementa nuestro dinero de forma exponencial. Cuantos más años pasen, más dinero tendremos. A nadie le gusta hacerse rico despacio. Todo el mundo busca esa fórmula secreta para ganar enormes cantidades de dinero de un día para otro. Pero como vimos con la ventaja competitiva, la suerte juega un papel muy importante en esas historias de éxito extraordinarias. Y en la mayoría de los casos, los retornos más altos tienden a ser éxitos que no se pueden repetir. Como lo demuestra Buffett, la fórmula segura para la riqueza es la paciencia. Ronald Read, el hombre del que te hablé al inicio del video que dejó cerca de 8 millones de dólares en herencia, también utilizó esta misma estrategia. Invirtió constante y pacientemente el dinero que le sobraba cada mes en acciones de grandes empresas como Johnson & Johnson o General Electric durante más de 40 años. Llevar una vida frugal e invertir antes de gastar es la clave más sencilla para lograr grandes hazañas como las de Read. Estas fueron las 7 claves para entender y mejorar tu relación con el dinero. Espero que este video te sea de mucha ayuda. Pon en práctica estas claves y cambia completamente tu relación con el dinero. Si te interesa ser más productivo en tu vida, te dejo este video sobre las 3 claves de la productividad que probablemente no has escuchado antes. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo video.